Paz de Cristo, amados hermanos, queridos amigos, una vez más estamos con ustedes. Hace ya un buen rato que proyectamos nuestra última grabación y tenemos el deseo de nuevamente entrar en sus hogares, compartir estas enseñanzas, estos estudios de la palabra de Dios que son tan edificantes. Así que en este día vamos a seguir con los temas que hemos estado viendo en las últimas enseñanzas, que son los eventos del fin. Eso es escatología. En lo que es ciencia bíblica se llama escatología, que es el estudio de los eventos del fin. Y para eso los invito a que busquemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, al que muchos le tienen miedo. Capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a tener una lectura allí del verso 12 hasta el verso 16. Dice así la palabra de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a orar. Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Pedimos, oh Dios, que tú tomes control, Señor, de todo lo que yo voy a hablar, lo que voy a decir, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a través de mí para edificación de mis hermanos y para ilustración de los amigos que también van a participar viendo este video, escuchando este video. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. En la última enseñanza que impartimos, que la repetimos hace cierto tiempo, estábamos hablando de las cosas terribles que vendrán sobre la tierra por la maldad del hombre, de acuerdo a la palabra de Dios. Y se trata de lo que sucederá una vez termine la gracia de Dios. En estos momentos, usted y yo estamos disfrutando de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Pero esto no va a durar para siempre. Y una vez termine este tiempo de gracia, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá una vez que la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo por Jesús? Pues entonces vendrán grandes calamidades sobre la tierra y sus moradores. La Biblia y el propio Jesús llaman a este tiempo la gran tribulación, que viene a ser la semana 70 de la profecía de Daniel. En estudios anteriores hablamos muy brevemente de las primeras cosas que sucederán en este tiempo. En algunos estudios que nosotros vimos hablamos acerca de los 7 sellos, las 7 trompetas. Entonces, cuando hablamos de los 7 sellos, ahí aparecen 4 caballos con 4 jinetes que representan en realidad un solo jinete, y se trata del anticristo. Luego, en el toque de las 7 trompetas se van a desatar los juicios de Dios sobre la tierra, incluyendo la muerte de millones de personas y la devastación de gran parte de la tierra. Luego de esto vienen 7 copas de ira de Dios, que será derramada sobre la tierra por 7 ángeles. Será algo parecido a los juicios que derramó Dios sobre Egipto en los tiempos de Moisés, pues las fuentes de las aguas se convertirán en sangre. Los hombres se llenarán de úlceras malignas y pestilentes. La tierra se cubrirá de tinieblas y muchas cosas más terribles en gran manera. Al derramar el sexto ángel su copa de ira, ocurre algo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar
en el día de hoy, que es la batalla de Armagedón. ¿Y por qué es importante que estudiemos este tema? ¿Qué importancia tiene para nosotros como iglesia? Estando Daniel en Babilonia, cuando ya estaban por cumplirse los 70 años de cautividad que Dios había decretado y estaba ejecutando sobre su pueblo por la idolatría, por haberle dado la espalda a él, comenzó Daniel a escudriñar las escrituras, lo que había escrito el profeta Jeremías sobre esa cautividad. Él necesitaba saber lo que había de acontecer y a la vez comunicarlo al pueblo cautivo en Babilonia para que estuvieran apercibidos, porque ya se acercaba el tiempo de su liberación y de su regreso a Jerusalén. Es por esa razón que nosotros estamos estudiando lo que dice la Biblia sobre los eventos del fin, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y no es que nosotros queremos sembrar terror en el corazón de ustedes, hermanos, amigos, sino que se están cumpliendo las señales del fin delante de nosotros. Y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los cristianos, de las iglesias, están de acuerdo en esto. Y no solamente por lo que está ocurriendo de la pandemia. Hay otras señales que también se están cumpliendo. Y pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de compartir un estudio con ustedes sobre esto. Con esto en mente, vamos a leer nuevamente los versículos que leímos al principio. Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al verso 16. Prestemos atención. El sexto ángel, recuerden que eran 7 ángeles que iban a derramar las 7 copas de ira. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El nombre Armagedón viene del hebreo y etimológicamente, si queremos buscar su significado a través de la etimología, es Ar, que significa monte, y Magedón, que es Megido. Megido es un monte en Israel que lleva ese nombre, y allí se estableció una ciudad, la ciudad de Megido, muchos antes de llegar el pueblo de Israel a Canaán. Josué fue el conquistador de ese lugar. Recuerden que estaba en la conquista de la tierra prometida. Y resultó ser un punto estratégico en cuanto a guerra se refiere. Fue escenario de grandes batallas, grandes victorias, pero también grandes derrotas. Fue allí en el valle de Megido precisamente donde Barak derrotó a Sísara en el tiempo de los jueces. Usted lo puede buscar allí en el libro de los jueces y leer acerca de esto. Y fue allí también donde Gedeón derrotó a los madianitas con solo 300 hombres contra más de 100,000 soldados. Todas estas cosas ocurrieron en este lugar. Pero también fue allí donde perdió la vida Saúl y Jonathan peleando contra los filisteos. Y también fue allí donde fue muerto el buen rey Josías por el faraón Necao de Egipto. Todas estas batallas tuvieron lugar en este valle, también conocido como el valle de Esdraelón y como el valle de Yisrael. Y aún en nuestro tiempo ha habido batallas en este lugar. Eso nos cuenta la historia. Este lugar, en el cual hoy en día lo que existen son ruinas de la antigua ciudad, que fue localizada por los arqueólogos en el siglo pasado, está situada al norte de Jerusalén, a unos 90 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Este lugar es visitado cada año por miles de turistas de todo el mundo, atraídos por la profecía de este libro de Apocalipsis, porque quieren conocer ese lugar donde va a haber esta batalla, esta guerra. Con esto en mente, podemos tener una idea más clara
del lugar donde suceden las cosas que le fueron mostradas al apóstol Juan. Vamos a hacer una aclaración, porque cuando hablamos de la batalla de Armagedón y sabemos que esto es algo muy conocido, incluso se han hecho películas, se han hecho programas, amén. Se habla mucho de este lugar Armagedón y de esa batalla de Armagedón como la batalla final, como la última batalla de la humanidad aquí en la tierra. Pero no es así. Esta no es la batalla final. Esta batalla, para que estemos ilustrados, estamos hablando de la gran tribulación. Y esta batalla tiene lugar en ese periodo de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación tiene lugar esta batalla y otros eventos más. Pero al final de este periodo de la gran tribulación, lo dice la Biblia, usted lo puede leer allí, Satanás será atado por 1000 años. Luego de transcurrido estos 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios, y entonces va a reunir a todas las naciones nuevamente para hacer guerra contra Jesús, que va a estar gobernando en ese tiempo del milenio. Esa sí es la batalla final, para que estemos claros. O sea que podemos decir sin temor a equivocarnos, porque así lo dice la Biblia, que faltan más de 1000 años para que se cumpla finalmente el plan de Dios para la humanidad, para nosotros. Volviendo al lugar de la batalla, ¿de qué trata este estudio? Vamos a mencionar otros elementos naturales importantes para comprender mejor el tema, porque cuando hablamos de la batalla de Armagedón y hablamos que se trata del monte Megiddo y hablamos de una ciudad, nos ponemos a pensar, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que en esta batalla van a intervenir miles y miles de soldados, y ese lugar es un lugar pequeño, ese monte de Megiddo. Entonces quiere decir que no va a ser precisamente allí en ese lugar donde va a tener lugar de la batalla. Amén. Esta ciudad posiblemente va a ser el centro de operaciones de alto mando de los ejércitos del anticristo. Pero la batalla se va a desarrollar en los valles que están allí alrededor de esa ciudad. Por eso tenemos que hacer referencia a lo que rodea la ciudad. Y ahí está el valle de Yirreel que mencionamos. Ese valle de Yirreel desemboca en una llanura, la llanura de Esdraelón. Todo este territorio va a ser el lugar donde se va a desarrollar esta batalla. Va a ser el escenario de esa batalla donde millones, no digo miles, millones de soldados van a participar en esta guerra. Cuando Juan se le presentó esta visión, él no quedó sorprendido, porque ya conocía sobre esto. ¿Por quién? Por los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías y otros. Todos ellos profetizaron sobre este evento. Es decir, que ya Dios le había revelado a sus santos profetas sobre esta batalla. Pero ahora le está diciendo a Juan, ya esta batalla va a tener lugar y va a suceder así, así, así. Le va dando detalles sobre la batalla. Ahora, tal vez la pregunta más importante que nosotros nos debemos hacer es ¿quiénes van a participar en esta guerra, en esta batalla? La respuesta parcial la tenemos en el versículo 13 que leímos. Vamos a leer nuevamente el versículo 13 para que podamos comprender lo que estamos hablando. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, amén, y de la boca de la bestia, ¿quién es? Es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces quiere decir que estos son los que forman una parte de los que van a participar en esta guerra. Satanás, el anticristo y el falso profeta con todo su ejército, con todos los ejércitos que él va a reunir. Bien. La guerra del anticristo, ¿contra quién va a ser? Va a ser contra Israel y contra la ciudad santa, Jerusalén. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está al frente de todo esto.
y Satanás odia al pueblo escogido de Dios. Y su propósito desde un principio, desde el principio de la humanidad, ha sido destruir al pueblo de Dios. Los judíos en un principio aceptaron al anticristo como si fuera el Mesías prometido en la Escritura. ¿Por qué? Porque se presentó como un hombre de paz, con respuesta para los problemas que estaba atravesando el mundo, y engañó a muchos, a la mayoría, incluyendo a los judíos. Pero algo sucedió a la mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, a la mitad de la gran tribulación. Para este tiempo, ya el templo de los judíos había sido edificado. Ya se habían instituido ya nuevamente los sacrificios y las ofrendas. Había vuelto nuevamente a establecerse lo que es la ley, porque recuerden que los judíos hasta el día de hoy, como no creen en la venida de Jesucristo como el Mesías, ellos todavía se mantienen bajo el pacto de la ley. Daniel nos va a decir qué es lo que va a suceder a la mitad de la gran tribulación. Dice así Daniel capítulo 9, verso 27. Usted lo puede buscar en su casa. Busque el libro de Daniel, Antiguo Testamento, y busque allí el capítulo 9 y vamos a leer allí el verso 27. Dice así la palabra de Dios. Y por otra semana, 7 años. Recuerden que estamos hablando, Daniel, la profecía de Daniel habla de semanas de años. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos, lo que le acabo de decir. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo más importante para los judíos era reedificar el templo y volver a establecer los sacrificios y las ofrendas. Y así lo hicieron con la aprobación del anticristo. Pero repentinamente, pasado 3 años y medio, las cosas cambian. A la mitad de la semana, el anticristo, con esa autoridad que él tiene universal, hace cesar los sacrificios, las ofrendas. Les dice a los judíos, ya no va a haber más sacrificios, ya no va a haber más ofrenda. Y entonces el falso profeta edifica una imagen del anticristo y la pone en el templo para que le rindan adoración. Recuerden que aquí se habla de esa imagen. Amén. Esto causa un impacto terrible en el corazón de los judíos, porque estaban pensando que estaban siguiendo, que había venido, que había llegado ese Mesías que ellos estaban esperando, pero ahora se dan cuenta que no era así. Eso es un duro golpe para los judíos, pues se dan cuenta que han sido engañados y se rebelan contra el anticristo. Ahora bien, aquí es donde va a empezar una guerra. Recordemos que hoy en día Israel es la tercera potencia mundial en cuanto a milicia, en cuanto a armas de guerra, en cuanto a aviones, barcos, ejércitos, todo. Israel es una potencia militar. Así que el anticristo, reconociendo que se trata de un enemigo temible, luego de intentar derrotarlo sin éxito, reúne a los ejércitos de todo el mundo para ir contra Israel. Pero todo esto, hermanos, es de parte de Dios. Muchas cosas ocurren y son de parte de Dios. La pandemia que estamos viviendo hoy en día, que muchos se lo atribuyen al diablo. No, eso Dios lo ha permitido. Amén. Porque está tratando con la humanidad. Amén. Entonces, el profeta Zacarías habla acerca de esto. Vamos a buscar el libro de Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo allí. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y antes de Malaquías está Zacarías. A Zacarías Dios le da una revelación tremenda acerca de estas cosas también que van a suceder. Incluso a Zacarías, este libro de Zacarías se le llama el pequeño Apocalipsis del Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías capítulo 14 dice así, el verso 2 en adelante: porque yo, el que está hablando es Jehová, reuniré
a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire esto. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Vamos a dejarlo hasta allí. Esto parece el final del pueblo de Israel. Muerte, destrucción, saqueo. La mitad de su población va a ir en cautiverio. El resto irá a los montes, al desierto. Se trata de una dura batalla, esta que va a tener lugar al final de la gran tribulación. ¿Por qué está sucediendo esto? Hay que prestarle atención a lo que aparece en el libro de Zacarías capítulo 14, verso 2. Que dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán sacadas las casas, etc. Amén. Quiere decir que el propio Dios es el que va a reunir a esos ejércitos en contra de Jerusalén, en contra de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque ellos cometieron un pecado nacional. El pueblo de Israel cometió un pecado nacional. Cuando yo digo nacional, quiero decir toda la nación de Israel. Rechazaron al enviado de Dios. Rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron a Jesucristo. Y además fueron responsables de su muerte. Al Mesías prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento, ellos no lo recibieron porque no creyeron. Denle la gloria a Dios allá donde usted está, amigo, hermano. Y transcurrido casi 2000 años desde que vino Jesucristo, desde que vino el verdadero Mesías, aún el pueblo escogido de Dios sigue sin entendimiento. Pero ahora, a través de todas estas cosas que están sucediendo, se van a dar cuenta de su error y su pecado. Por eso están sucediendo estas cosas. Pero Dios no va a permitir que su pueblo sea exterminado. Así que los que logran escapar, huyen al desierto, donde Dios los va a proveer por 1260 días, que representan 3 años y medio. Vamos a leer eso aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, amén. Volvamos al libro de Apocalipsis, amén. Y vamos a leer allí en el capítulo 12 lo que dice la palabra de Dios con relación a esta situación que estamos hablando. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, vamos a leer allí en el verso 6. Apocalipsis capítulo 12, verso 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿De quién estaba huyendo la mujer? Si usted lee un poquito hacia atrás, se habla de un dragón. Amén. De un dragón y de una mujer vestida de sol. El dragón es Satanás, la mujer vestida del sol es Israel. Amén. Y aquí se habla de que el dragón persigue a Israel. Y la mujer huyó al desierto, dice, donde Dios le tiene un lugar preparado por 1260 días. 1260 días, ¿cuántos son? 3 años y medio. Es decir, la segunda parte de la gran tribulación, amén, es cuando suceden estas cosas. La mayoría
de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que solo hay un lugar donde se podría refugiar el pueblo de Israel en el desierto. Y es una ciudad llamada Petra, que está enclavada en la roca en Jordania. Y es considerada hoy en día como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es una ciudad fortificada, por decirlo así, con suministro seguro de agua, accesible solo por un estrecho sendero, dice, de montaña, lo que la hace un lugar ideal como refugio y fácil de defender. Y es allí donde Dios los va a sustentar y donde los va a defender, como dijimos, por 3 años y medio, la segunda parte de la gran tribulación, a este remanente de Israel que huye allá. Al huir el remanente de Israel hacia el desierto, el anticristo los persigue con su ejército personal. Pero Dios interviene una vez más a favor de su pueblo. Vamos a ver lo que dice ahí mismo donde estábamos leyendo en el capítulo 12, versos 15 y 16. Dice: y la serpiente Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Recordemos que hay mucho lenguaje figurado aquí en el libro de Apocalipsis. Ese río que se dice que salió de la boca de la serpiente no es otra cosa que el ejército personal del anticristo, los soldados del anticristo, que son enviados en contra del remanente de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la tierra dice que se abrió y se los tragó. Recordemos lo que sucedió cuando iba pasando el faraón persiguiendo a Israel en el Mar Rojo. Amén. Se abrió el mar, pero luego se cerró y lo sepultó. Recordemos también el pasaje donde Coré, un líder del pueblo de Israel, se levantó contra Moisés y trajo tras de sí mucha gente y quiso tomar el lugar de liderazgo de Moisés. Y entonces, ¿verdad?, sucedió esto mismo. Se abrió la tierra y se tragó a Coré y a todos sus seguidores. Amén. Entonces, un milagro así extraordinario también va a ocurrir aquí en este tiempo. El anticristo se retira, pero solo para convocar a todos los gobernantes del mundo para destruir a Israel. Eso es lo que leímos antes en el capítulo 16, donde él sale y dice que de su boca salen. Vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué son estos 3 espíritus inmundos? Son espíritus de demonios, dice, que hacen señales y van a los reyes, a los gobernantes de la tierra, a los presidentes de las naciones, amén, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, amén. El anticristo va a hacer uso de la autoridad que tiene y además está respaldado el anticristo por Satanás y va a hacer señales y va a llegar a uno de los gobernantes y los gobernantes van a ver las señales que hacen estos 3 espíritus inmundos. Amén. Que lo más seguro que sean personas, pero personas que tienen demonios. Amén. Y van a hacer señales de parte de Satanás. Y allí van a convencer a los gobernantes del mundo a reunirse para pelear, luchar contra Israel, contra Jerusalén. Esa es la batalla de la cual estamos hablando. La batalla que la Biblia llama Armagedón. Es decir, todavía nosotros no hemos entrado a lo que es la misma batalla de Armagedón. Todavía. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Pero lo cierto es que aquí, con este escenario que estamos viendo hasta este momento, pareciera que todo está perdido para Israel. Israel está allí en ese lugar. Amén. Pero Dios lo está sosteniendo hasta ese momento.
Pero ahora el anticristo ya no es con su ejército personal que viene, sino que va a reunir a las naciones de todo el mundo. Van a venir los ejércitos de todo el mundo. Van a venir millones de soldados con todo tipo de armas modernas. Recordemos que hoy en día hay armas de destrucción masiva. Amén. Y van a venir para acabar, destruir a Israel, a Jerusalén. Amén. Entonces, pareciera que esto es el fin. Pero algo ocurre en ese momento. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase que vamos a tener el próximo domingo, si Dios lo permite. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Prestemos atención, hermanos, a las cosas que están sucediendo. Prestemos atención, amigos que nos escuchan. Presten atención a las cosas que están pasando en estos momentos. No, como dije, no es solamente por efectos de la pandemia, porque nunca antes jamás en la historia del mundo había habido una epidemia o pandemia que hubiera abarcado a todos los países del orbe del mundo. Han habido muchas pandemias, miles de pandemias han habido, cientos de pandemias, pero solamente han abarcado regiones, Europa, África, América, amén. Pero nunca había habido una pandemia, una epidemia que abarcara a todas las naciones del mundo. Estos son las señales del fin, porque habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice el Señor, cuando está hablando de esas señales del fin. Así que, hermanos, vamos a llegar hasta aquí y le damos gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de volver una vez más a estar con ustedes, hermanos, y amigos, para compartir estos estudios. Usted en su casa, usted puede ampliar lo que nosotros estamos enseñando aquí. Hablamos del capítulo 16. Usted se puede leer el capítulo 16 completo y puede ir hacia atrás si tiene duda y puede ir más adelante si quiere. Hablamos del capítulo 12. También usted puede leer allí lo que habla el capítulo 12 para que tenga una idea completa, porque aquí el tiempo es corto y no tenemos la oportunidad de presentar todo lo que habla la palabra de Dios, la Biblia, acerca de este tema. Así que, hermanos, amigos, que Dios los bendiga ricamente y nos estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana nuevamente, porque hemos cambiado el horario para las 10 de la mañana. Así que Dios me los bendiga. Amén.